Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente después de esta Semana Santa al curso de Fisiología Pulmonar. Vamos a continuar con nuestros presentaciones y talleres. Le toca a la ventilación de baja distensibilidad a cargo de Jennifer. La va a presentar la profe Lorena. Adelante, Lore. Vale, gracias a todos. Pues bueno, qué rico que hoy esta vez estemos reunidos, como decía pues Pablo, y la idea es que hoy la doctora Jennifer Guijarro de la Universidad de La Sabana va a presentar justamente el tema de ventilación mecánica de patología de baja distensibilidad, pues realmente un tema que nos gusta a muchas personas, realmente es un tema muy importante en cuidado intensivo, en donde cada día vemos mayores publicaciones y mayores datos nuevos frente a este manejo. Entonces esperamos que en los próximos minutos podamos gozar pues de la charla que ella ha preparado para todos ustedes. Sigue, Jennifer. Muchas gracias, doctora Lore. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, soy residente de segundo año de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana y el día de hoy vamos a hablar de ventilación mecánica en patología de baja distensibilidad. La agenda del día de hoy, iniciamos con una introducción, vamos a hablar de la definición de SRA, del manejo de la fisiopatología, la ventilación mecánica y finalizaremos con unos mensajes para llevar a casa. A modo de introducción, empezaremos hablando de la distensibilidad, pues yo sé que es un tema que ya hemos visto anteriormente, pero recordemos que la distensibilidad estática es principalmente una de las propiedades de los alvéolos. Clínicamente, a la capacidad del pulmón para estirarse se le llama distensibilidad o compliance, y esta se define como el cambio del volumen pulmonar que se observa ante un cambio de presión transpulmonar o una presión de distensión de 1 centímetro de agua. Es decir, la compliance o distensibilidad es el delta del volumen sobre el delta de presión. Es importante entender qué significa esto. Podemos decir que en un pulmón con alta distensibilidad se estira fácilmente ante pocos cambios de presión, mientras que un pulmón con baja distensibilidad requiere de más fuerza o más presión para estirarse. De este principio se basa prácticamente todo lo que hablaremos a continuación. Asimismo, otro concepto que es importante que recordemos es el de la estancia, que es una medida del retroceso elástico del pulmón, que es recíproco o inverso a la distensibilidad y se calcula como 1 sobre distensibilidad. Y obviamente es de esperarse que los pulmones con una distensibilidad alta tienen un retroceso o elastancia baja y de manera viceversa. Aquí, en esta primera gráfica, observamos nuestra ya conocida diagrama de distensibilidad pulmonar. Aquí observamos la relación que existe entre los cambios de la presión transpulmonar con el del volumen pulmonar. Aquí observamos dos zonas que nos importan de baja distensibilidad, estas dos que vemos aquí. En esta primera zona observamos cómo se requieren grandes cambios de presión para lograr pequeños cambios de volumen. Luego tenemos el punto de mínima inflexión, donde a partir de esto observamos una zona con la mejor distensibilidad, donde con pequeños cambios de presión se logran grandes cambios de volumen, y luego observamos el punto de máxima inflexión, donde con pequeños cambios de presión se logran también, o sea, a partir de este se logran pequeños cambios del volumen. En esta zona 1 tenemos la zona de riesgo a telectrauma por los bajos volúmenes pulmonares que se manejan, mientras que en la zona 4 tenemos la zona de alto riesgo de trauma con un pulmón sobredistendido. En esta segunda gráfica que observamos aquí, tenemos las variaciones de la compliance en diferentes estados patológicos. En la situación 1, por ejemplo, un enfisema, observamos una mayor capacidad de distensibilidad, por lo que se requiere una menor presión para generar que ese pulmón se distienda. Y esto ocurre porque hay una acumulación de aire o se pierden esos alvéolos donde disminuye la tensión superficial y por ende, pues hay una mejor distensibilidad. Esta es una situación que la entendemos como normal, y esta es una tercera situación donde tenemos una baja distensibilidad, que lo observamos en las patologías como la fibrosis. Hay menor capacidad de distensibilidad, se requiere una mayor presión para que el volumen se distienda. Y lo que ocurre es un proceso patogénico donde no se está viendo cuando yo señalo aquí perdón. Sí se ve, sí se ve. Ah, bueno, qué pena, es que me escribieron.
Pues aquí lo que tenemos es un pulmón rígido en donde se ha depositado fibrosis y esto hace que el pulmón sea difícil de insuflar. Los neumólogos utilizan el término neumopatía restrictiva en un sentido incluyente para referirse a cualquier trastorno que reduce la capacidad residual funcional, la capacidad vital o la capacidad pulmonar total, y por lo tanto hace que ese pulmón sea difícil de insuflar y tenga una baja distensibilidad. Dentro de las patologías aquí mencionadas tenemos el SRA, la neumonía, casi ahogamiento, el edema pulmonar, los procesos aspirativos, el tráliz, las atelectasias y por supuesto pues la fibrosis. Ahora hablaremos del SRA, que es la patología que manejamos con mayor frecuencia en la UCI pediátrica, que tiene un patrón restrictivo por definición y es nuestra patología pues predilecta en esta situación. Antes de hablar del SRA, brevemente, ¿qué ha pasado con la definición de esta patología? Inicialmente se describe el SRA en 1967 por Ashbot, luego se realizaron múltiples definiciones hasta que finalmente en 1994 sale la definición del Consenso Americano Europeo. Sin embargo, después de 18 años surgen varios problemas con respecto a estos criterios, sobre todo en la definición. Había falta de criterios explícitos para definir qué era agudo, esa sensibilidad de la PAFI, los pocos criterios radiológicos y la dificultad para distinguir lo que era el edema. Y por esta razón se reúne la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Intensivo, convoca un panel internacional de expertos, revisan la definición de SRA con el objetivo de actualizar esta definición utilizando los nuevos datos que ellos habían obtenido en los últimos años. Esto con el fin de abordar esas limitantes que existían, y así es como nacen los criterios de Berlín en adultos. Estos no incluyeron consideraciones específicas pediátricas y aunque existen similitudes en la fisiopatología del SDRA en adulto y en niño, los patrones pues realmente pediátricos específicos, las comorbilidades y las diferencias en los resultados pues obviamente requerían que tuviéramos una definición específica. Y es así como en el 2015 nace PALIC y después de 8 años y un largo trabajo de expertos, el año pasado publican PALIC 2, de la cual hablaremos a continuación. Empecemos desglosando esta definición de PALIC 2 para SRA pediátrico. En cuanto a la edad, todos los pacientes menores de 18 años sin enfermedad pulmonar perinatal activa pueden ser diagnosticados con SRA pediátrico. En cuanto a la temporalidad, desde que ya se definió SRA de los criterios de Berlín en el 2012, el inicio agudo de la hipoxemia se ha operacionalizado como la ocurrencia de estos hallazgos dentro de los primeros 7 días con un desencadenante incitante establecido. En cuanto a la parte de la radiografía de tórax, desde ya desde 2015, PALIC dice que se requiere únicamente de la presencia de una opacidad nueva, independientemente si esto es aislado en un solo lóbulo, si es en un solo cuadrante o si es en un solo pulmón. Esto no cambió en PALIC 2, pero lo que sí cambió en PALIC 2 es esa clasificación según la oxigenación. En 2015, PALIC estableció las categorías de gravedad según el grado de hipoxemia, en leve, moderado a severo, y en el tipo de soporte. Lo dividió entre ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva, y ellos utilizaron métricas basadas en la PaO2 y la saturación de oxígeno, usaron PAFI y SAFI en no invasivo y usaron el índice de oxigenación en ventilación mecánica invasiva. Y ya se ha definido que el índice de oxigenación es la métrica que deberíamos utilizar para establecer la gravedad de la enfermedad pulmonar en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Finalmente, en estos años, dada que no hay una distinción pronóstico en el SRA que previamente se caracterizaba como leve y el moderado, ni en pacientes ventilados ni en pacientes bajo ventilación mecánica no invasiva, el PALIC 2 simplifica la categorización de gravedad y la vuelve binaria, y ahora tenemos la clasificación leve y moderado y el severo. Entonces ya solamente tenemos esas dos clasificaciones. Hablaremos entonces de la fisiopatología del SRA. ¿Qué pasa inicialmente? Inicialmente
tenemos esa fase aguda, exudativa, que puede durar de 6 a 96 horas y que se caracteriza por esa respuesta inicial del pulmón a esa lesión del SRA, caracterizada por un daño mediado por las células inmunitarias de la barrera endotelial y epitelial. Y lo importante aquí es la gran acumulación de líquido rico en proteínas que se da dentro del intersticio y el alveolo. Adicionalmente, los macrófagos alveolares y todas esas células inflamatorias van a ir secretando citoquinas proinflamatorias, aumentando el reclutamiento de neutrófilos y monocitos y macrófagos, y va a aumentar toda la parte exudativa inicial en este proceso. Hay activación también de células epiteliales, células T efectoras, todo esto promoviendo y manteniendo ese proceso de inflamación con una lesión tisular que va a generar la fuga capilar profunda ya conocida. Adicionalmente, hay un daño epitelial secundario a agresiones que son causadas por ácido, virus, lesión asociada al ventilador, la hiperoxia o la misma infección bacteriana, que lo que genera es el daño del epitelio, ya sea directa o indirectamente, secundaria a esa inflamación, y ese daño epitelial va a estar caracterizado por muerte celular y necrosis. La lesión directa es inevitablemente exacerbada por esa ola secundaria de la lesión inflamatoria desencadenada por macrófagos, neutrófilos y monocitos, y hay activación de receptores Toll-like, macrófagos, a producción de liberadores de mediadores tóxicos, proteasas, reactantes libres de oxígeno, pues que van a generar mayor daño y muerte celular. Los monocitos que migran también causan lesiones, muerte celular, apoptosis, hay agregados de polimorfonucleares, se forman trampas de neutrófilos y agregados de monocitos y plaquetas, y finalmente también hay una pérdida de la adhesión celular que aumenta también toda esa permeabilidad endotelial que aumenta pues la permeabilidad vascular. Adicionalmente hay un daño endotelial y se establece que esto es un estado procoagulante en esta barrera endotelial alveolar, y este proceso se llama la activación endotelial, lo podemos encontrar en la literatura. Puede ocurrir en respuesta a una amplia gama de estímulos, dentro de estos todos los implicados en la lesión pulmonar aguda, secundario el aumento de citoquinas, de producción de trombina, de lipopolisacáridos y otros productos microbianos. Y es importante entender que los niveles de el complejo trombina-tritrombina en estos casos aumentan, y todo esto secundario a ese proceso de activación de la cascada de coagulación que inicialmente está mediada por el factor tisular con generación excesiva de trombina. Adicionalmente, hay niveles disminuidos de los anticoagulantes naturales como la proteína C, y que se disminuye simplemente por consumo, y eso es lo que nos va a generar es una coagulación desregulada. Finalmente, viene la fase proliferativa, que ocurre entre los 3 a los 10 días de la fase subaguda, inicia después de instalado el cuadro, y es esta fase que llamamos entre transición entre el edema alveolar, que empieza a ser reabsorbida en su mayor parte, y un proceso de proliferación celular que apenas está iniciando y organizándose entre ese exudado y la fibrosis. La proliferación involucra básicamente dos tipos celulares, que son los neumocitos tipo 2 y los fibroblastos. Los neumocitos tipo 2 proliferan, van a originarse a partir de ellos los neumocitos tipo 1, que van a tender a reconstruir y a tratar de reconstruir ese epitelio dañado. Y los fibroblastos también van a proliferar, especialmente en esas zonas donde hubo una mayor destrucción y se inicia en ellas cambios fibróticos. Esta proliferación celular y la fibrosis son las que determinan la disminución de la distensibilidad pulmonar por cambios intrínsecos en esas propiedades elásticas de nuestro tejido pulmonar. ¿Y qué va a pasar con la función pulmonar aquí? Pues claramente va a ocurrir una alteración que predomina naturalmente de una estructura restrictiva que se caracteriza por disminución de la compliance y una disminución pues claramente de la capacidad pulmonar total, de la capacidad vital y de la capacidad funcional residual.
Esta última fase, la fase fibrótica, puede ocurrir después de las 3 semanas. Generalmente ocurre cuando hubo un daño excesivo de la membrana basal y la repitelización fue inadecuada y genera una fibrosis. Gracias a Dios no ocurre en todos los pacientes, pero lo que ocurre por esta fibrosis es lo que va a generar la disminución de la distensibilidad pulmonar, aumentando el riesgo de la ventilación mecánica y la mortalidad. Otro concepto importante del cual debemos hablar es este llamado baby long. El baby long fue originalmente definido como esa fracción del parénquima pulmonar que en el SDRA aún mantiene aireación normal. Su tamaño claramente va a depender de la gravedad del SDRA y está relacionado con la compliance o distensibilidad de ese sistema respiratorio. Y es en estas áreas, en estas zonas donde va a ocurrir el intercambio gaseoso en esta patología. Sin embargo, aunque la compliance sugiere que las características mecánicas del baby long son casi normales, la evidencia en tomografía, como lo vemos aquí por emisión de positrones, sugiere que al menos alguna de estas partecitas del baby long que pensábamos que eran normales, pues sí están inflamadas. Realmente el baby long pues lo podemos entender más como un concepto funcional que un concepto anatómico, porque pues también vemos que en posición prono ese baby long se va a desplazar de esas regiones pulmonares ventrales hacia las pulmonares dorsales, aumentando su tamaño, y de esta manera podemos mejorar el intercambio gaseoso. Y también entender que la presión positiva al final de la aspiración, el PEP, aumenta también el tamaño del baby long, permitiendo una mejor aireación de las unidades que ya estaban abiertas y adicionar unas nuevas unidades pulmonares. Por lo tanto, es el tamaño del baby long quien va a determinar la compliance o la distensibilidad del tejido pulmonar y dicta directamente estas propiedades mecánicas del pulmón con SDRA. Mientras que estas segundas áreas que vemos aquí, consolidadas y colapsadas, son principalmente las responsables de ese deterioro de la oxigenación. Ahora hablaremos del manejo del SDRA, haciendo énfasis en la ventilación mecánica. Sabemos que varias enfermedades pueden producir el SDRA, sea cual sea la causa del SDRA. El tratamiento de los síntomas es obligatorio para poder ganar tiempo y recuperación de ese proceso subyacente, ya sea la neumonía, ya sea la sepsis, y debemos entender que el posible daño de la ventilación mecánica en este SDRA se modela por esas dos regiones de las que ya hablamos, el baby long, casi normal, y las áreas consolidadas y colapsadas, lesionadas. Por lo tanto, la terapia de apoyo en el SDRA se va a centrar en tratar de limitar esa lesión pulmonar adicional a través de la combinación de ventilación de protección pulmonar para prevenir la lesión pulmonar asociada al ventilador, y la terapia de líquidos conservadora para prevenir la formación de mayor edema y tratar de promover esa reabsorción del edema ya instaurado. Por lo tanto, la clave del manejo radica en no dañar iatrogénicamente los pulmones. Ya he escrito esta gráfica en diapositivas anteriores. Lo que quiero mostrar aquí es esta zona de ventilación segura, que es donde debemos intentar mantener a nuestros pacientes. Es la zona de mejor compliance y se ubica entre los puntos de mínima y máxima inflexión, y eso lo buscamos mediante el uso de este mismo paquete de ventilación de protección pulmonar que describiré a continuación. Esta gráfica que tengo aquí representa los cambios de la resistencia vascular pulmonar en relación a los cambios en el volumen pulmonar, y aquí vemos como la presión a nivel alveolar, que lo vamos a modificar durante el ciclo respiratorio con el aumento o la disminución de los volúmenes pulmonares, no solo afecta a la resistencia vascular pulmonar, sino también a los flujos sanguíneos regionales pulmonares. Aquí podemos observar cómo la resistencia vascular pulmonar es más baja cuando se acerca a la capacidad residual funcional y aumenta tanto volúmenes pulmonares altos como con volúmenes pulmonares bajos. Con volúmenes pulmonares bajos, lo que tenemos es un colapso de los alveolos, se produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica y
aumenta la resistencia de los vasos extraalveolares. A medida que el volumen pulmonar aumenta por encima de esta capacidad residual funcional, se produce el aumento de la resistencia vascular pulmonar y el volutrauma, que es la lesión pulmonar generada por altos volúmenes corrientes, con la consiguiente sobredistensión de los alvéolos, que adicionalmente va a generar más inflamación a la que ya está ocurriendo. Adicionalmente, debido a que el volumen del pulmón aireado se reduce en estos pacientes con SDRA por la capacidad restrictiva que ya hemos visto, incluso los volúmenes corrientes normales administrados con presiones en las vías respiratorias que consideramos de pronto seguras para un pulmón que no está lesionado, en estos pacientes puede generar sobredistensión regional y hacer más daño. Lo contrario ocurre cuando usamos PP bajo, que lo que ocasiona es la pérdida del reclutamiento alveolar y estos pacientes tendrán alvéolos que van a tender al colapso y a tratar de distenderse rápidamente, generando también atelectrauma. Por esto en general hablamos que en el manejo de SRA usamos PPs altos y volúmenes corrientes bajos y ya hablaremos más a detalle a continuación. Otro tema importante que les quiero mostrar es la parte del strain y el estrés, que son conceptos básicos definidos principalmente por fisiólogos, que en términos biomecánicos se describe como el strain es esa capacidad de deformación del pulmón que puede definirse para todo pulmón como la relación que va a existir entre el volumen tidal y el volumen de referencia, como puede ser el volumen al final de la expiración. Y el estrés se define como esa fuerza por unidad de área que va a producir esta deformación. En conjunto, estas relaciones se pueden utilizar para definir como el tejido elástico pulmonar, medir la deformación elástica y poder identificar ese umbral para la deformación que puede llegar a ser perjudicial. Y no sorprendentemente, tanto el estrés como el strain se consideran parámetros claves para el inicio y el desarrollo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Nosotros para evaluar esa hiperinsuflación tidal podemos examinar el índice de estrés, que se basa en la forma de la curva que traza la presión de la vía respiratoria versus el tiempo durante pues, la curva de flujo constante, y el valor del índice de estrés y la hiperinsuflación van a estar significativamente correlacionadas. Esta gráfica que podemos observar, se puede hacer la determinación cualitativa del índice de estrés mediante la inspección únicamente visual de esa forma de la onda del ventilador, y en los pacientes que están sometidos a una ventilación controlada por volumen, donde hay un flujo constante, cuando vemos la curva de presión-tiempo en el ventilador, podemos analizar el índice de estrés. Entonces, cuando el índice de estrés está cercano a 1 y tenemos una línea recta aquí, podemos decir que la hiperinsuflación es insignificante y que podemos estar más o menos en una compliance adecuada. Pero cuando el índice de estrés está por encima de más de 1.1, con una concavidad ascendente, ahí podemos ver que hay más hiperinsuflación a nivel tidal, como lo vemos aquí en esta grafiquita. Ahora sí, rápidamente hablaremos de cuáles son esos parámetros de protección de la ventilación mecánica. Bueno, primero que todo hablar del modo de ventilación mecánica, lo más importante es que todavía tenemos sin aclarar si existe una relación entre el modo de ventilación y el resultado del desenlace en pacientes con SRA pediátrico. Los metaanálisis que se han realizado, sobre todo cuando comparan los diferentes modos ventilatorios, por ejemplo, en uno que compararon la BAFO versus presión control, versus presión soporte, versus volumen control y B-level, en general no encontraron diferencias significativas ni en la duración de la ventilación mecánica, ni en la mortalidad, ni en la supervivencia, pues entre estos diferentes grupos. Dos ensayos que comparan BAFO versus ventilación convencional. Cuando hicieron el análisis combinado, se dieron cuenta que pues, las tasas de mortalidad realmente no disminuyeron cuando se comparaban estos dos métodos. Y este metaanálisis que les traigo, que realizaron con el objetivo de determinar si de pronto la ventilación mediante presión control
era mejor que la ventilación por volumen control. En 34 estudios que analizaron, se dieron cuenta pues que no hubo diferencia ni en la compliance ni en el intercambio gaseoso entre estos grupos. Ya hablamos del volumen tidal. Palik sugiere el uso de volúmenes corrientes fisiológicos de 6 a 8 mililitros por kilo en pacientes con SDRA, en comparación con volúmenes corrientes suprafisiológicos más de 8 mililitros por kilo, con el fin de buscar permanecer los límites de presión meseta y de presión conducción que ya veremos a continuación. Aquí, gráfica que le traigo es de un estudio en donde evaluaron las variables ventilatorias en pacientes con SDRA, dividieron los datos en 5 submuestras en quintiles de aproximadamente 1000 pacientes y calcularon la mortalidad para cada submuestra. Y aquí vemos como los círculos que tenemos aquí dibujados representan esa razón de probabilidad para la mortalidad calculada en cada quintil. Y en esta gráfica lo que vemos es esa mortalidad ajustada según el volumen tidal. Y podemos ver cómo la mortalidad en los pacientes aumenta tanto con volúmenes tidales bajos como con volúmenes altos. Esta figura 3 que tenemos aquí, donde hay una simulación representada de situaciones en donde se intentaba disminuir el volumen tidal moviéndose, como por ejemplo aquí, de 6 a 4.5 a lo largo, pues aquí en este eje X, y manteniendo pues constante la ventilación alveolar. La curva aquí naranjita habla cuando hay una compliance disminuida, la curva azul cuando hay una compliance aparentemente normal. Y notemos cómo en los pacientes con compliance disminuida, aumentar el volumen tidal aumenta significativamente la mortalidad. En ausencia de mediciones de la presión transpulmonar, Palik sugiere usar presión meseta o presión plató por debajo de 28 centímetros de agua, pero puede ser un poquito más alto, de 29 a 32 en pacientes que tienen un SDRA severo. No hay estudios en pediatría que hayan evaluado la relación de la plató con los resultados clínicos. Sin embargo, en la literatura de adultos, Petrucci y colaboradores encontraron en un análisis de que la reducción del volumen tidal en pacientes que tienen platós por encima de 31, cuando ajustaban el volumen tidal para tratar de mantener esas presiones mesetas por debajo de 31, disminuía la mortalidad. Esto quiere decir que limitar la presión meseta puede tener un beneficio notable en la reducción de la mortalidad en los pacientes con SDRA severo. La presión de conducción, que es la razón entre el volumen tidal y la compliance, refleja ese estrés pulmonar. Es la diferencia que hay entre la presión de las vías respiratorias al final de la inspiración y la PP, o sea, presión meseta versus menos PP. Y pues podemos usarla como límite de seguridad para tratar de ajustar ese volumen tidal y disminuir ese estrés que estamos generando con la ventilación mecánica. Palik sugiere limitar la presión de conducción a menor de 15 en condiciones estáticas para pacientes con SDRA. En adultos, el doctor Amato y colaboradores reportaron que entre las variables de ventilación mecánica, la presión de conducción estaba más fuertemente relacionada o asociada con la supervivencia, y un aumento de la driving pressure se asociaba con aumento en la mortalidad. Incluso en los pacientes que tenían presiones mesetas y volúmenes tidales que eran aparentemente protectores. Y aquí también vemos, como en el mismo estudio que les conté anteriormente del volumen tidal, donde se evaluaron las diferentes variables ventilatorias en pacientes con SDRA, podemos observar que la mortalidad aumenta cuando la driving pressure aumenta por encima de 15. Sobre el PEP, Palik sugiere que el PEP debería ser titulado para mejorar la oxigenación, el suministro de oxígeno, la hemodinamia y la compliance en estos pacientes. A lo largo de los años, pues hemos tenido la filosofía de que pasamos de apuntar de la mejor PEP, lo cual podría ser visto como un objetivo posiblemente difícil, a buscar el PEP óptimo, equilibrando esos posibles beneficios sobre los daños. El potencial beneficio de una PEP más alta está directamente relacionado con ese potencial de reclutamiento alveolar. Sin embargo, el potencial de riesgo está relacionado con la sobredistensión pulmonar y los efectos hemodinámicos y las que tienen en la oxigenación cuando aumentamos ese espacio muerto.
Por lo tanto, es importante establecer si un paciente va a ser de esos llamados respondedores a PEPs, en los cuales la aplicación de niveles más altos de PEP van a ser beneficiosos versus en aquellos que no. Estos pacientes realmente pueden ser identificados a través de varias mediciones, donde podemos incluir esas mediciones de la mecánica del sistema respiratorio, como por ejemplo la compliance, el índice de estrés, la identificación de ese punto de inflexión mínimo, las métricas de oxigenación, el espacio muerto o técnicas de radiografía. Pero hasta el momento no hay datos pediátricos claros que sugieran cuál es el mejor enfoque para identificar esta PEP. Aquí en esta gráfica que le tengo aquí se muestran todas las combinaciones de PP versus FIO2 para SDRA. Y esto fue en un estudio multicéntrico que hicieron en Los Ángeles, donde la línea verde que tenemos aquí representa la combinación de SPP y FIO2 que están ya protocolizadas en la red de SDRA. Y se dieron cuenta que en general los médicos utilizan un PVP más alto de lo recomendado cuando la FIO2 es menor de 0.4 y utilizan PVPs más bajos de lo recomendado cuando la FIO2 es mayor de 0.5. Esto es importante porque ya nos hemos dado cuenta mediante estudios que usar PVPs por debajo de lo recomendado aumenta la mortalidad en pacientes con SDRA, aumenta la mortalidad o disminuye la supervivencia en estos estudios que vimos aquí. El poder mecánico es también un dato súper importante que tenemos que establecer. Se ha propuesto que la potencia mecánica transferida del ventilador a los pulmones es una variable que puede afectar la mortalidad en niños con SRA y pues vemos cómo a mayor poder mecánico pues hay mayor mortalidad. Adicionalmente, vemos aquí como fue el único que aumenta la mortalidad, pero dentro de los valores que mide el poder mecánico, tener la PEP se asocia a mayor mortalidad. Palik nos habla también de la importancia de mantener una hipoxemia permisiva, sobre todo cuando el SDRA es leve, moderado, mantener saturación entre 92 y 97, y cuando es severo, que tengamos saturaciones entre 88 y 92. Los beneficios de mantener una saturación para prevenir, la idea es la hiperoxia como tanto la hipoxia, porque ya nos hemos dado cuenta que tanto la hipoxia como la hiperoxia aumentan la mortalidad en estos pacientes. Finalmente, la hipercapnia permisiva, ya sabemos que pues, la lesión pulmonar asociada al ventilador se genera cuando tenemos fuerzas mecánicas altas y para minimizar esto recomendamos estrategias de ventilación protector implicando volúmenes tidales más bajos que pueden elevar pues, los niveles de CO2 induciendo esta hipercapnia permisiva. Pali considera que hipercapnia permisiva es cuando los niveles de CO2 están por encima de 40 y pues adicionalmente sabemos que tienen efectos hemodinámicos como aumento del índice cardíaco secundario a esa vasodilatación sistémica aumentada que pueden pues generar ese aumento del índice cardíaco, pero sin tener un aumento de esas resistencias vasculares pulmonares. Finalmente, el prono se puede considerar en pacientes con SDA e hipoxemia que no responden a otras intervenciones. ¿Qué hacemos con el prono? Tratar de modificar la distribución regional de la presión transpulmonar, ya que en la posición de decúbito prono disminuimos la heterogeneidad regional de la aireación pulmonar, conduciendo a una mejoría en ese intercambio gaseoso y disminuyendo así el riesgo de lesión pulmonar mecánica. Aumentamos el reclutamiento de esas áreas dependientes y disminuimos el riesgo de volutrauma y barotrauma y podemos mejorar la oxigenación en estos pacientes. Aquí vemos cómo en el SRA moderado a grave, la posición prono mejora la supervivencia disminuyendo la mortalidad. Este fue en el estudio que ya conocemos del estudio PROSEBA. Va a haber un estudio que van a publicar en el año 2026, donde el objetivo era identificar cuál era la mejor práctica posicional y de ventilación comparando supino,
la posición supino versus prono, supino tanto en ventilación convencional como en bafo y prono tanto en ventilación convencional como en bafo. Apenas pues están terminando el reclutamiento y el objetivo principal va a ser esos días libres de ventilación, días libres de falla orgánica no pulmonar y la mortalidad, la duración en UCI y la mejoría de la calidad de vida. Van a estar ahí más de 60 unidades en Estados Unidos y a nivel internacional, van a estar participando y pues la idea es que nos dé unas métricas a un futuro un poco más enfocadas. El futuro de la ventilación mecánica y de todo es esa medicina personalizada. Ya vemos cómo el volumen tibial debe ser individualizado en cada paciente. Debemos buscar ese PP óptimo y sería ideal encontrar el fenotipo de SRA que sabemos que es diferente para los pacientes. Finalmente, entonces, los mensajes para que llevemos a casa es entender que el SRA es una patología que no es fácil de manejar, pero la ventilación mecánica es su piedra angular, tratando de mejorar la oxigenación, pero por otro lado también puede perpetuar esa lesión pulmonar sobredistendiendo y rompiendo los alvéolos y generando mayor respuesta inflamatoria. La idea de la estrategia de ventilación de protección pulmonar es limitar esta lesión pulmonar y la mayoría de nuestros datos son extrapolados de adultos y por lo tanto requerimos más estudios en pediatría porque pues considero que el SRA pediátrico es mucho más que simplemente un pequeño SRA del adulto. Y eso es todo. Muchas